Hola, ¿cómo andan? Bueno, la explicación de hoy va a ser un poquito cortita, espero. Vamos a hablar de lo que se llama trabajo resultante. Sí, como yo les comenté, el trabajo es un concepto un poco más abstracto de lo que venimos trabajando, pero que nos va a servir como herramienta para abordar el tema que sigue. ¿Sí? Entonces el trabajo resultante, o se suele llamar a veces trabajo neto o trabajo total, es la suma de todos los trabajos que actúan sobre un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veámoslo en un ejemplo. Bueno, imaginemos que tenemos un bloque, ¿sí? Que se lo empuja con una fuerza F, y entre el bloque y el piso y la superficie hay una fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? Y acá tenemos los datos, ¿no? Sabemos que se desplaza por 3 metros, sería un desplazamiento de 3 metros. La fuerza es de 30 newtons, la fuerza de empuje. El peso es de 50 newtons. Bueno, en la normal no hay nada, pero sabemos que si el cuerpo no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba, la normal y el peso tienen que ser iguales, así que vamos a completar. La normal tiene que ser de 50 newtons también, igual que el peso. Y la fuerza de rozamiento dinámico es de 5 newtons. Entonces, ahora lo que yo podría hacer es calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo de la fuerza F, pero también podría calcular el trabajo de la fuerza peso, el trabajo de la fuerza normal o el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Recordemos que el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Esto vamos a redondearlo, o cuadricularlo mejor dicho. Y entonces lo que vamos a hacer acá a la derecha, es calcular el trabajo para cada fuerza. ¿Sí? Vamos a calcular el trabajo para la fuerza F, primero, que se calcularía como 30 newtons, que es la fuerza F, por el desplazamiento, 3 metros, por el coseno del ángulo, entre la fuerza F y el desplazamiento. Fíjense que entre F y el desplazamiento no tengo ningún ángulo acá. Es 0, o sea, por el coseno de 0. De esta manera, el trabajo de la fuerza F me da 90 joules. ¿Sí? Si hacen esto en la calculadora, coseno de 0, recuerden que es 1, 30 por 3 me da 90 y newton por metro es joule. Entonces ya tenemos el trabajo de la fuerza F. Ahora podría calcular si quiero el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico va a ser igual a la magnitud de la fuerza de rozamiento dinámico, es decir, 5 newtons, por el desplazamiento, que es de 3 metros, por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento dinámico. Fíjense que el desplazamiento va hacia un lado y la fuerza de rozamiento dinámico hacia el otro. ¿Sí? Si yo quisiera formar un ángulo, formo un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Obviamente el desplazamiento debería estar acá arriba, pero para que no se superponga con la fuerza lo puse un poco más abajo. Pero es un ángulo llano, ¿sí? Apuntan en sentidos contrarios. Entonces es un ángulo de 180 grados. Entonces sería por el coseno de 180. Recordemos que el coseno de 180 vale menos 1. ¿Sí? Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico es 5 por 3, 15, por menos 1, menos 15, y newton por metro me da joule. Ahora nos faltaría calcular el trabajo de la fuerza peso y el trabajo de la fuerza normal. ¿Sí? El trabajo del peso es igual a 50 newtons por el desplazamiento, que es de 3 metros, por el coseno de qué ángulo. Bueno, entre el desplazamiento y la fuerza peso tengo un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Entonces es el coseno de 90. Pero claro, el coseno de 90 es igual a 0. ¿Sí? Recordemos que el peso en este desplazamiento no influye ni se resiste. ¿Sí? Entonces, 0 por 3 me va a dar 0, 0 por 50 me va a dar 0, o sea que el trabajo del peso
va a ser de 0 o de 0 joules, podemos escribir. ¿Sí? Y bueno, cuando quiero calcular el trabajo de la fuerza normal, va a pasar exactamente lo mismo. Cuando yo tome el ángulo entre la normal y el desplazamiento, ¿sí? Cuando yo tome este ángulo de acá, me va a quedar también un ángulo recto. Como me queda un ángulo recto, el trabajo me va a dar 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es el trabajo resultante? Bueno, el trabajo resultante es simplemente la sumatoria, ¿sí? Recuerden que este símbolo es de sumatoria, de todos los trabajos que actúan, digamos, de la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Sí? En este caso, como las 4 fuerzas que actúan sobre el cuerpo son estas 4, para calcular el trabajo resultante tengo que sumar los 4 trabajos, ¿sí? El trabajo de cada una de estas fuerzas. Sí, obviamente que si tienen signo positivo, suman positivo, y si tienen un signo negativo, cuando sumo un número negativo me queda el signo menos, ¿no? Que me afecta, que me va a restar en realidad, pero no hay problema, ¿sí? Sumo así como me viene. Entonces, el trabajo resultante, en este caso, en este ejemplo, va a ser igual a el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico más el trabajo del peso más el trabajo de la normal. Sí, en este caso, después, si hay más fuerzas o menos fuerzas, bueno, se sumarán más o menos según la cantidad de fuerzas que haya. Si hay 80 fuerzas, hay que calcular el trabajo de las 80 fuerzas y sumar las 80. Y si hay una sola fuerza, hay que calcular el trabajo de esa única fuerza y ese trabajo va a ser el trabajo resultante, perdón. Bueno, en este caso, el trabajo resultante va a ser igual al trabajo de la fuerza F, que era de 90 joules, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero como es negativo, directamente lo pongo negativo, menos 15 joules, el trabajo del peso es 0, y el trabajo 0 joules vamos a poner, más el trabajo de la normal, que también es de 0. ¿Sí? Entonces el trabajo resultante para este ejemplo es de 75 joules. ¿Sí? Y acá terminaría el ejemplo planteado, ¿no? Si queríamos calcular trabajo resultante, es este de acá. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan.